Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos otra vez a su podcast. Hoy nos complace tener un invitado muy especial, al pastor Luis Contreras. ¿Qué tal, pastor? Mucho gusto, bienvenido al podcast. Gracias, Arnold. Gracias a ti por la invitación. Para mí, pastor, es un gusto estar compartiendo con usted este tiempo, ¿verdad? Donde podemos tener un tiempo de comunión y aprender sobre la palabra del Señor. Y me encantaría, pastor, iniciar este episodio, este podcast, haciendo una pregunta, más que todo para nosotros, los que estamos detrás de una pantalla, y es cómo usted está personalmente, usted, después de la transición en el ministerio que pasó de Grace en Estados Unidos a México. ¿Cómo está usted después de esta transición? Muy contento, Arnold. Gracias al Señor. Prácticamente es nuestro hogar. Ahí creamos a nuestros hijos. Entonces, muy contento. Amamos a la iglesia donde estamos, la Iglesia Cristiana de la Gracia, el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Muy contentos. Lo único al principio fue una adaptación porque fue ya sin nuestros hijos, aunque el Señor ya nos venía preparando por su edad, la etapa en la que están. Ya universitarios, uno ya terminó, gracias al Señor, bueno, 2 terminaron, una se casó y, la tercera está, terminando, pero sí, de momento fue como que un ajuste, porque a donde quiera que íbamos, no, pues, nos acordamos de ellos, ¿no? Porque ahí crecieron, pero fuera de eso, la verdad, muy contentos, nos sentimos en casa, ahí con nuestros hermanos en la iglesia y nuestros hermanos en el seminario. Qué bueno, pastor. Pensaba en esto yo personalmente porque normalmente vemos a candidatos a pastores hacer este tipo de movimientos. Es bien poco verlo ya en pastores estables. Entonces pensaba yo, pastor, ¿qué variables se consideran para que un pastor estable, así como por decirlo, usted estaba en el ministerio en Grace en español, para que haga este tipo de movimientos? ¿Qué variables se consideran? Para determinar si vas o no vas. ¿Correcto? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Creo que es una decisión difícil y es una decisión que uno tiene que pensar, pedirle al Señor sabiduría. En nuestro caso fue una decisión que tomó pues años realmente, ¿no? Evaluar, pensar, porque amamos Grace, la familia de ministerios. El Señor ha usado al hermano MacArthur y muchos hombres que son parte de ese ministerio. Trabajamos, amamos a la gente en el grupo de Comunión de Grace en español, tantos hermanos ahí. Entonces, pues no son decisiones fáciles, pero uno tiene que al final del día determinar dónde crees que puedes servir mejor al Señor, dónde tengo yo esa mayor carga. Y son decisiones difíciles en parte porque pues no es una decisión entre algo que es pecaminoso y algo que no es pecaminoso. Ambas opciones son buenas. Simplemente uno tiene que pensar y también algo que es clave es qué opinan los ancianos, ¿no? Ok. Para considerar su opinión, ¿no? En este caso, por la gracia del Señor, los ancianos de la iglesia en Grace, los ancianos que estaban involucrados en esta decisión junto con los ancianos de la gracia, pues estuvieron de acuerdo en esto, pero uno sí tiene que pensar bien, ¿no? Eh, ¿Cómo va a afectar a mi familia? Asegurarse que tu esposa, para los que están casados, está de acuerdo. eh, Evaluar cuáles son costo-beneficio en las opciones que haya. Puede haber ministerios que pues no están tan, pueden tener ciertos riesgos, ciertas incomodidades comparados con otros económicamente, en términos de la condición de la iglesia, retos, hay retos de un tipo, de otro tipo, y la etapa en la que estás, cómo va a impactar a tu familia. Entonces, creo que todo eso lo tienes que poner en la mesa, digamos, evaluar. Al final del día, creo, Arnold, que si no es una decisión de pecado en términos bíblicos, es una decisión de opinión, de conciencia. Ok. ¿Dónde cree uno que puede servir mejor? Porque incluso puede haber algunos pastores que no estén de acuerdo o que piensen, mira, yo creo que estarás mejor en la opción A y otros que digan en la opción B. Pero si no es una opción, si ninguna opción es pecaminosa, repito, es una opción de pecado y uno al final decide dónde cree que es mejor. Pastor, ¿y en qué momento uno o usted precisamente uno puede mencionar y decir, sé que esta era la voluntad de Dios, que yo
que me trasladara a este ministerio. Bueno, realmente, Arnold, uno no conoce la voluntad de Dios, digamos, en la vida diaria hasta que ya pasó, porque en la Biblia solo nos tenemos 2 tipos de voluntad, de deseo y de decreto. La de decreto es esa parte de la voluntad de Dios que, eh, donde Dios ha decidido que pase algo y va a pasar. Todo lo que pasa es la voluntad de Dios, de decreto. Pero la voluntad de deseo de Dios la conocemos en términos de lo que dice la Escritura, ¿no? Dios quiere que seamos fieles, pero ya cuando tienes tú una opción, una situación en donde tienes que decidir entre opción uno u opción 2 y ninguna de las 2 opciones es pecaminosa, pues ahí decides lo que quieres. Es como dice el pastor MacArthur, ¿no? Citando el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es tanto como si tengo la opción de comer un helado de vainilla o de chocolate, o comprar un par de zapatos, este o aquel, o pueden ser decisiones más serias, pero al final, si no son decisiones de pecado, buscas vivir en obediencia y haz lo que quieras. Soberanamente el Señor está utilizando entonces mis decisiones personales para el avance de su reino en ese sentido, pastor. O sea, Siempre, correcto, okey. siempre. Pastor, y mencionaba, de hecho, lo ha mencionado 2 veces mientras estamos conversando en pocos minutos al pastor MacArthur, ¿verdad? Ha sido una bendición no solamente para Grace, sino para la Iglesia Universal. ¿Qué ha significado en su ministerio personal el pastor MacArthur? Bueno, pues mucho, realmente a nivel personal, pues es el instrumento humano que el Señor más ha usado para mi santificación personal, eh, porque a través de él, pues, he sido nutrido, he aprendido a estudiar la Biblia, nuestra familia ha sido impactada, bendecida, como muchos de nosotros, me imagino igual que tú, Sí. Arnold, a través de sus sermones, a través de su vida, sus libros, y pues incluso en la actualidad, ¿no? Yo creo que eh, el impacto en términos humanos visible que puedo ver en la oportunidad que el Señor me da de servirle, yo creo que está directamente relacionado a Él. No me engaño pensando que yo tengo así como que un don súper especial y por Sí. eso la gente quiere oír algo de lo que yo digo. Es la palabra de Dios primordialmente, pero pues soy alguien más, ¿no? Otro hermano, otro cristiano común y corriente, salvo por gracia, y que alguien quiera pues escuchar porque voy a predicar yo sé que está relacionado o es porque me identifican con el ministerio del pastor Oh, ya. MacArthur, no porque yo sea algo. Yo sé que si no fuera por eso, pues igual no vendrían a oír o no querrían escuchar o tendrían tanto interés. Es simplemente por el impacto de él, ¿no? Por su fidelidad a lo largo de tantas décadas de estudiar, predicar, vivir en integridad y, pues, en un sentido pues yo, en términos personales, ¿no? Eh, cosecho de lo que Él ha sembrado a lo largo de décadas y mi anhelo y oración es no echar a perder lo que el Señor ha hecho y pues el legado, ¿no? Que he recibido junto con otros, muchos de nosotros, que Dios nos ha concedido asistir a la universidad Masters, al seminario, trabajar en Masters Academy, eh, traducir en Grace to You, sermones, libros, toda la familia de ministerios, eh, digamos, MacArthur, pues sigo siendo bendecido, nuestra familia bendecida, eh, y bueno, además de que trabajo de tiempo completo ahí, no lo digo para que, porque si no me despiden, ¿no? Sino porque es de corazón y mi anhelo es, como Dios me permite cumplirlo, ¿no? Que todo lo que Dios me da a través del hermano MacArthur, a través de sus sermones directamente, a través de la universidad, el seminario, yo busco promocionarlo en el buen sentido, no por ganar dinero ni nada, sino por ser un canal de bendición, ¿no? Que toda la bendición que he recibido, poder compartir, repartir lo más posible para que otros hermanos sean bendecidos como Dios me ha bendecido a mí y a la familia con la que me ha bendecido. Qué bueno, pastor. Pastor, ¿y cómo fue ese? Porque tengo curiosidades, ¿cómo fue ese proceso de elección para que usted fuera seleccionado para ser la voz del pastor MacArthur al habla hispana? Pues mira, la verdad, pues como siempre es la gracia soberana de Dios, ¿no?
Eh, yo tengo trabajando con Grace to You, con Gracia a Vosotros, 29 años, y todo empezó porque habían 2, 3 libros impresos ya publicados del pastor MacArthur y querían que alguien los revisara. Y pues en esa época Dios me había permitido llegar a la Universidad Masters y pues que yo supiera no había muchos, era creo que yo uno y unos cuantos que hablábamos español y pues yo ya había sido impactado por el ministerio del hermano MacArthur y yo lo había expresado y pues pienso que a lo mejor me escogieron porque no había otro, no conocían a nadie más y ya me empecé a leer los libros. Luego entró el pastor Henry Tolopilo cuando lanzaron el programa de radio, empezó en el año 2000. Él tomaba los sermones del pastor MacArthur, los adaptaba hacia su estudio y luego ya los predicaba, ¿no? Pero, y yo a lo largo de esos años me tenía el privilegio de transcribir, más bien traducir la transcripción del sermón del pastor MacArthur y el pastor Tolopilo lo tomaba y lo tomaba como otra opinión, ¿no? Parte de su estudio, pero él hacía su estudio. Y a lo largo de los años me tocó traducir otras cosas y ya hace como unos 8 años, 9 años, 2016, si mal no recuerdo, si no es que un poquito antes, eh, lo que pasó es que inició un nuevo ministerio dentro de Grace to You que le llaman Grace Alcanza, Grace Reaches Out, en donde buscaron traducir sermones del pastor MacArthur inicialmente en 5 idiomas. Si mal no recuerdo, francés, alemán, mandarín, creo que no me acuerdo si portugués y español. Los 5 idiomas iniciales en los que estaba traducida la Biblia de Estudio MacArthur. Entonces, en ese punto cambió el enfoque y empezaron con traducción pura. Ya no siguieron con lo que hacía el pastor Tolopilo, que bendijo a mucha gente, Sí, de que tomaba el pastor el sermón del pastor MacArthur, lo adaptaba y lo predicaba, sino que ya se volvió traducción pura, directa. Entonces, cualquiera de esos 5 idiomas lo traducían y lo grababan como si fuera el pastor MacArthur en ese idioma. Entonces, si era ruso, buenos días, yo soy el pastor MacArthur, pero en ruso. Y lo mismo, entonces, ahí pues me dieron el privilegio me preguntaron, oye, ¿quieres tú hacerlo? Pues yo dije, claro, ¿no? Entonces, sí, no hubo un tipo de selección, creo yo, algún tipo de audición. Simplemente, pues me dijeron, y yo dije, pues sí, pues ahora ya no, en lugar de traducir esto de otro, ahora hay que traducir así. Y así fue como empezó la traducción y la grabación de los sermones directos de traducción pura, digamos, sí, en sí. español. ¿Tendrá en mente, pastor, algún número de sermones que ha traducido del pastor MacArthur? ¿En español? Sí, sí. Sí, alrededor de 1100, si no es que un poquito más, sí. Oramos llegar son como 3500, 3600, y pues estamos allá apurándonos en Todo. lo que el Señor nos da salud y vida, metiéndole ahí para poder acabar con todos. Qué Ahora, bueno. yo en un sentido, claro, es trabajo, pero yo soy parte de un equipo, porque a mí, por ejemplo, el hermano, trabajamos bajo el jefe es Miguel Contreras, mi papá, y abajo de él está David Torres, que es el productor ejecutivo, y él me dice qué grabar, solo decide ahí con mi papá. Y luego ya que yo grabo, lo edita el hermano Gamaliel Canales, y después de eso, el hermano Jonathan León ve el manuscrito, oye el audio y se asegura que la transcripción en español esté coordinada con el audio en español ya pulido. Y luego el hermano David Torres toma eso y produce el programa. Son horas de pulir, refinar. Entonces, lo que ya sale, digamos, en internet o en la radio, es un trabajo que se le invirtió muchas horas, ¿no? Yo realmente solo me dicen traduce esto y yo lo traduzco, digamos, a través de un traductor que hoy día hay en internet, ¿no? La transcripción, diríamos, inicial, español, inglés, español, ya lo tengo y luego yo lo voy puliendo sobre la marcha en tiempo real al oírlo, y luego ellos pulen todo, ¿no? Pero es un trabajo pues es un equipo, ¿no? Y luego la radio, una hermana que se llama Marilina Caruli se encarga de estaciones de radio, y está otro hermano Esteban Gaviria, que está con toda la coordinación editorial, y una hermana que se llama Jessica Fonseca, ella Ok. es la asistente administrativa y se encarga de redes sociales, entonces todo un equipo, ¿no? No es que es nada más ahí. Pastor Luis Contreras solo es la voz,
Claro, yo solo soy la voz de Pero atrás de eso sí, hay pero yo soy una parte de una eh, máquina, digamos, de que trabajamos cada uno en lo que le toca, ¿no? qué bueno, pastor, fue un reto preparar toda una serie de preguntas para esta entrevista, porque le comentaba a Joel yo que en el panel que tuvieron, pues, me consumieron algunas preguntas, pero, Te la robaron. sí, Mm. me las consumieron, pero en el panel, pastor, usted mencionaba que su llamado al pastorado fue en esos los 19 años, es decir, le preguntaron a usted que cómo fue ese llamado, y usted mencionaba que en esos los 19 años usted sintió el deseo por enseñar, le gustaba. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser, eh, ya estar oficialmente como pastor en una iglesia? Em, Desde el 2003. Esto es hace ya 22 22 años, años. 22 años. Ujú. Pastor, y en esos 22 años, esta es una pregunta, aprovechando el tiempo que tengo sobre la clase de máster, en Ministerio Pastoral, que de hecho la estoy cursando ahorita, ya casi la finalizamos, Muy bien, es sobre, felicidades. qué trabajo pastoral ha disfrutado más usted. O sea, en toda su trayectoria pastoral, ¿cuál ha sido ese trabajo pastoral que más ha disfrutado? Digamos, ¿qué parte del Sí, ministerio pastoral es la que más disfruto? sí, Pues estudiar la palabra y, bueno, yo creo que es un paquete, te voy a dar una respuesta así en racimo, sí. ¿no? Yo creo que lo que más disfruto es entender la palabra y poder explicar y ayudarle a los hermanos a entenderla y ver, como dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad, verlos entendiendo y aplicando lo que están entendiendo. Yo creo que eso es de lo que más me gusta. Sí, sí. ¿Existirá algún área donde no se haya disfrutado en el ministerio pastoral? Sí, yo creo que hay áreas difíciles, claro. Por ejemplo, cuando lo ves con Pablo, con nada nuevo, no está aquí en la escritura, ¿no? Cuando llegan a ver, pues, personas tipo Pablo con los corintios, ¿no? Que entregas tu vida, los amas y de repente, pues, hay una indiferencia hacia ese amor, esa entrega y a lo mejor se van de la iglesia o traiciones, falta de amor, ¿no? Gente que considerabas que era, pues, un amigo cercana, colaborador del ministerio y de repente pues, no lo te tratan, digamos, como si, pues, no fuera nada, ¿no? Y como si no hubiera valido nada esa relación. Eh, También es doloroso, muy doloroso el área de la disciplina, cuando tienes que disciplinar, aplicar la disciplina, Mateo 18, ¿no? Es de lo más triste. Gente, hermanos, gente que profesa ser cristiana, que persiste en su pecado y tienes que llegar al punto de disciplinarlos. ¿Qué siente un pastor cuando ve a un hermano, un candidato al ministerio y se descalifica, pastor? Bueno, pues es muy triste. Definitivamente duele mucho, sobre todo si es alguien cercano, ¿no? O alguien a quien amas o respetas. Es algo, pues, muy triste y al mismo tiempo es un recordatorio, te sacude, ¿no? Porque sabes que, igual como dice la palabra, somos hombres con pasiones semejantes, hombres, mujeres, y es un recordatorio, ¿no? De que no puedes bajar la guardia y que tienes que, como Pablo lo hacía, eh, recordar que vives delante de Dios, continuamente estar siempre conscientes de que tienes que cultivar una vida de integridad, renunciar al oculto y vergonzoso, como dijo Pablo, ¿no? No cultivar una vida doble, estar cuidando tus deseos, tus motivos, estar lidiando con el pecado a nivel de corazón. Esto es, Sea, si estás pecando con tu mente, pedirle perdón al Señor, tus motivos, arrepentirte, eh, y estar en guardia, ¿no? Y rogándole al Señor que te guarde de eso y huyendo de la tentación. al considerar, pastor, que es un tiempo bastante triste para un pastor ver este tipo de cosas en la iglesia, al tener personas seminaristas enfrente suyo, ¿qué consejo le darían a usted a los seminaristas para que no caigan en este tipo, por así decirlo, de pecado, de descalificarse del ministerio? Bueno, en primer lugar, ser humildes, recordar que no somos nada, recordar que, como dijo Pablo, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, y recordar que hay mucho más pecado en nosotros de lo que estamos conscientes, que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, sumamente débil, y por lo tanto
necesitamos de manera desesperada, y no hay otra opción, el poder del Espíritu a través de la palabra. Y por lo tanto necesitamos vivir, por la gracia de Dios, saturando nuestra mente de la Escritura para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no confiarnos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, sino estar eh, de manera intensa en la Escritura, pensando en la Escritura, huyendo de la tentación, eh, inmersos en la vida de la iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras, evitando fuentes de tentación. Lo elemental, ¿no?, que marca la Escritura, no hay magia, es disciplinarse para la piedad. Entonces, bueno, eso es lo que les diría. Sí, qué bueno, pastor. Eh, Mencionaba algo sobre que fue un reto revisar todo, ¿verdad? Su ministerio, leer su última publicación. Y estuve revisando, me costó, lo confieso, me costó encontrar la iglesia donde está predicando usted actualmente, o sea, ver los videos, pero logré encontrar y logré ver sus últimos sermones que está predicando sobre Job, ¿verdad? Entonces me llamó la atención una idea que usted transmitió específicamente en Job 9, que me encantaría hacerle una pregunta. Usted mencionaba sobre el sufrimiento de Job, ¿verdad? Y mencionaba que nosotros no debemos sufrir como sufrió Job porque nosotros tenemos a Biblia en nuestra mano. ¿Qué puede abordar sobre eso, pastor? Claro, es muy importante entender, como en cualquier libro de la Escritura, que necesitamos entender el contexto histórico para interpretarlo correctamente. Recordemos que el libro de Job fue el primer libro de la Escritura y que fue escrito. Eh, Job vivió, por lo que vemos en el texto, en la época aproximadamente de Abraham, allá por el 2200 antes de Cristo. Génesis se escribió hasta allá por el 1445 al 1405 antes de Cristo. Entonces, cuando Job vivió todo lo que vivió allí en el libro de Job, no había Biblia, no tenía ni Génesis 1:1. Entonces, eso es muy importante para entender correctamente y aplicar correctamente el libro de Job. Entonces, Job no tenía la revelación que nosotros tenemos hoy día. Eh, Obviamente, por la gracia de Dios, conocía al Señor. El Señor, por lo que vemos en Job, ahí en los últimos capítulos, 38 en adelante, por ejemplo, al 41 por ahí, eh, pues el Señor le habló directamente a Job, ¿no? Y la implicación es que lo que sabía de Dios lo sabía Job. Y sin que el Señor fuera el autor ni el que aprobó el pecado de Job, porque llegó a pecar Job, eh, Job, cuando enfrentó su sufrimiento, esa falta de esperanza que tuvo, esas preguntas que tuvo, nosotros en un sentido general las tenemos respondidas y las tenemos respondidas en la Escritura. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, a el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo cuando sufrió tanto? O David, por ejemplo, ¿no? Aunque tuvieron momentos difíciles. ¿Por qué no se derrumbaron al punto que se derrumbó Job? Porque Job en un punto dijo, pues estaré mejor muerto, ¿para qué viví? Ni siquiera hubiera vivido, ¿no? No vemos eso en Pablo. Pablo, a pesar de todo lo que sufrió, lo vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4, al final de su vida, diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he peleado, he guardado la fe. Él sabía que estaba a punto de morir y estaba solo en una cárcel incómoda. Solo Lucas estaba con él, eh, traicionado, después de todo lo que había sufrido por el Señor, después de todo lo que el Señor había hecho a través de él, lo vemos solo. No está eh, en un servicio de reconocimiento público con todas las iglesias, ahí con algún tipo de salón de la fama, no, está al borde de la muerte. Yo ya estoy para ser sacrificado. Sin embargo, lo vemos gozoso, con confianza. Al grado que termina ahí en 2 de Timoteo 4, el Señor me guardará de toda obra mala y me preservará para su reino. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está alabando a Dios en medio de, al final de su vida, eh, en un momento de sufrimiento intenso,
¿Y cómo fue posible? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, Pablo tenía toda la revelación que Job no tuvo. Incluso nosotros tenemos más revelación que Pablo, ¿no? Entonces, por eso decimos que no tenemos que enfrentar el sufrimiento como Job lo enfrentó, no tenemos que responder al sufrimiento como Job lo enfrentó. Claro que es posible, debido a nuestra pecaminosidad, llegar a, digamos, desanimarnos, eh, sentir desesperanza como Job, pero porque somos débiles, pero no quiere decir que debemos, ni debe ser. ¿Por qué? Porque tenemos algo que Job no tuvo y es la Biblia. El libro de Job, como lo dice el hermano Abner Chau, nos enseña una de las lecciones más importantes, por qué necesitamos la Biblia. Porque en el libro de Job el Señor revela verdades que va a inicialmente, que va a expandir, que va a explicar a detalle en el resto de la Escritura. Entonces, por eso decimos que no tenemos que enfrentar el sufrimiento como Job lo enfrentó. Cuando respondemos al sufrimiento como Job, respondemos como si no existiera la Biblia, como fue en el caso de Job. Nosotros tenemos la Escritura y en nuestro caso, por ejemplo, en la época en la que vivimos y por la revelación que tenemos, sabemos tantas cosas, disfrutamos de tantos privilegios que Job no disfrutó. Tenemos a la Trinidad viviendo en nosotros en una plenitud en la que no habitó en Job, porque Job habría tenido que ser regenerado, si no nadie es creyente. Pero a partir de Pentecostés, la época de la iglesia, el Espíritu reside en el creyente de una manera, a un nivel de plenitud que no residía antes de la época de la iglesia. El Espíritu intercede por nosotros, Romanos 8. El Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que nuestra fe no falte. Esas son realidades que Job no disfrutaba y obviamente no conocía. Nosotros sí. Eh, tenemos, vemos el Salmo 119, ¿no? Este, entendemos Romanos 15, ¿no? Que eh, la Escritura fue dada a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos, tenemos cientos de versículos aquí que podemos, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y parte de la función de la Escritura es consolarnos. Job no tenía ni Génesis 1. Entonces, por eso decimos que no necesitamos ni debemos responder al sufrimiento como Job. Ahora, que haya situaciones específicas como Job no supo por qué estaba sufriendo, nosotros sí, porque lo reveló el Señor en su palabra en Job capítulos 1 y 2. Job no estaba sufriendo por su pecado, Job estaba sufriendo porque Dios quiso colocarlo en una situación de sufrimiento para probarse a sí mismo, para mostrar sus perfecciones, para enseñarle a Job sus perfecciones que no conocía Job al Señor como Job pensaba, ¿no? Por eso al final del libro de Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Eh, que hay un paralelo en que podemos llegar a sufrir y sufrir intensamente y no sabemos por qué específicamente, es cierto, pero tenemos la Biblia y debemos confiar en la Biblia y otra vez tenemos el privilegio de que el Espíritu esté en nosotros y el Hijo nos sostiene y tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, nos acercamos al trono de la gracia. Job no sabía nada de eso. Sí. Pastor, y mientras hablamos del sufrimiento, existe cierto tipo de enseñanza que no está conforme a la Biblia, de personas que de los púlpitos dicen que creyentes no están o no van a sufrir los creyentes. ¿Qué podemos enseñar con respecto a la Biblia en ese tema? Bueno, obviamente eso es una farsa, ¿no? Lo vemos en Job. Él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dijo el Señor antes de que lo metiera, digamos, en esa primera ola de sufrimiento del capítulo 1 y después de esa primera ola de sufrimiento en el capítulo 2 repitió el Señor que era un hombre íntegro y después de esa segunda ola de sufrimiento, dice que Job no pecó con sus labios. Entonces, ¿es posible ser un creyente fiel? Y aún así el Señor nos hace sufrir para cumplir sus propósitos perfectos. Y lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura, ¿no? Lo vemos con Job, lo vemos con Pablo, lo vemos con muchas otras personas.
Y claro, el ejemplo supremo, aunque entendemos, es único porque pues el Señor tuvo un plan específico para el Hijo. Él es el varón de dolores experimentado en quebranto y es perfecto. Amén. Entonces, es un error pensar que, eh, de hecho, eso fue parte del error de los 3 amigos de Job que lo aconsejaron, ¿no? Pensar que Job estaba sufriendo porque estaba pecando. Entonces, Sí, fue un error. Lo vemos incluso ahí en Job, porque vemos que el Señor dijo que Job era un hombre irreprensible, era obediente, sin embargo estaba sufriendo, no debido a que había pecado, sino que fue debido a que el Señor quiso que sufriera para cumplir en él un propósito específico. sí. Pastor, mencionaba al inicio sobre su libro, su última publicación sobre predicación expositiva, el manual. ¿Por qué, pastor, por qué precisamente usted decidió escribir un manual de predicación expositiva? Porque, eh, en primer lugar, no lo decidí inicialmente como quiero escribir esto, para esto. Realmente ese libro es el resultado de un proyecto final de unas clases que tomé y el proyecto final era, ese fue el proyecto final, ¿no? Yo lo escribí porque quería ayudar a mis hermanos del Seminario Bíblico Palabra de Gracia en México con una especie de manual, como es el nombre, y de tal manera que si ellos se puede aplicar a cualquier egresado de seminario, pero yo estaba pensando en ellos, ¿no? Es una especie de compendio, ¿no? Una síntesis, digamos, de lo más importante de lo que estudiaron en el seminario para preparar y predicar un sermón. Entonces yo lo vi como una manera de ayudarlos para que acabando el seminario tuvieran una especie de libro de referencia, un manualito ahí de referencia, unas notas, para recordarles lo que habían aprendido. Por eso el subtítulo es Recuerda lo que has aprendido, para que no olvidaran y mantuvieran todo lo que habían aprendido para mantenerse fiel a la escritura a la hora de estar preparando, estudiando para predicar un sermón. Ese fue el objetivo de digamos, ese proyecto. Ya después, por la gracia de Dios, Editorial Clie eh, vio ese manual y dijo, queremos publicarlo. Entonces, con uno que otro ajuste, pero realmente el 95% yo creo que del manual es eso, 95, 98%. Y fue cositas de formateo, en lugar de que la dedicatoria fuera a los alumnos del seminario bíblico, Sí, esa fue la razón por la que se hizo y bueno, ya, pues la audiencia fue más amplia, igual con el deseo de ayudar eh, a los pastores, maestros de Biblia, incluso maestras de Biblia que enseñan, como dice Tito 2, a otras mujeres o a niños, por lo menos tener una idea de cómo estudiar la Biblia para entenderla correctamente y enseñarla fielmente para edificar a la iglesia, ¿no? sí, sí, Claro que el que más se beneficia es un egresado de sí, seminario, pues por el tipo de explicación que se presenta ahí, pero la idea es ayudar a cualquier cristiano, ¿no? En general, a que aprenda a estudiar la Biblia y aplicarla, sí, enseñar. excelente, pastor. En ese sentido, pastor, en el primer capítulo usted menciona los cimientos sobre la predicación expositiva y escogí dos presuposiciones hermenéuticas que usted menciona, quizás para que nos aborde algo. Estas presuposiciones que escogí son con el propósito de que en nuestro contexto existe la idea, ¿verdad? Donde estamos nosotros en la Ceiba y quizás en todo Honduras, en parte del mundo también, donde personas mencionan que no necesitan acudir a seminarios para interpretar la palabra del Señor o no necesitan aprender a interpretar la palabra del Señor, sino que solamente con la ayuda de Dios ellos lo hacen. Entonces, usted mencionaba algunas presuposiciones hermenéuticas y escogí dos de ellas y una es que las escrituras interpretan a las escrituras. ¿Cómo uno como creyente predicador o como pastor predicador es importante esta presuposición que las escrituras interpretan a las escrituras? Bueno, es muy importante ese principio de interpretación porque recordemos que la escritura tiene un autor, que es el Espíritu Santo. Un autor en términos, autor divino, porque la inspiración, recordemos, es un proceso de autor doble, autores dobles. Está el Espíritu Santo, que es el que guió a los escritores humanos usando pues todo su trasfondo, su vocabulario para escribir lo que está en la escritura y eso es inspirado. Toda la escritura, lo inspirado es el escrito,
no la persona. Pero recordemos que hay una unidad de propósito, hay una coherencia perfecta porque la mente de Dios es perfecta y entonces uno puede entender algún pasaje más oscuro a la luz de un pasaje más claro, porque finalmente el autor es el mismo, el Espíritu Santo. Entonces, podemos entender, por ejemplo, alguna doctrina, alguna enseñanza eh, a la luz de lo que ha dicho el Señor antes, y de hecho es necesario, ahí también podemos incluir lo que llamamos intertextualidad, Sí, ver cómo el Señor usó una palabra que quizás escribió, digamos, Moisés, ¿no? Y Moisés al escribir algo acerca, digamos, de redención, ahí establece, como lo dice el hermano Abner Chau en su libro de cómo los escritores interpretan los escritos bíblicos, cómo podemos ver que dentro de la escritura, por ejemplo, Daniel interpretó los escritos de Jeremías de manera literal, gramático-histórica. Y puedes verlo desde, por ejemplo, cómo Moisés explica, pone ahí la palabra redención, y esa palabra establece una trayectoria de teología. Esto es, te va a enseñar lo que es la redención, comenzando ahí, y Dios progresivamente en su revelación va ampliando, ampliando explicando, el concepto. detallando, y los autores o escritores que vinieron después de Moisés habrían interpretado lo que dijo Moisés, pero el Espíritu Santo habría dado más detalles de la realidad de la redención y así sucesivamente, por ejemplo, hasta terminar en el Cordero de Dios, ¿no? En aquel a quien apuntaba la Pascua, en cómo Él nos ha redimido de la maldición de la ley, ¿no? Entonces, eso lo tienes eh, que entender a la luz de lo que, por ejemplo, el Señor explicó antes para entender lo que habría entendido, por ejemplo, Pablo a la hora de escribir Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bueno, cuando Pablo dice eso, Pablo ya tenía todo el Antiguo Testamento revelado. Y cuando él escribe eso por la guía del Espíritu, él tiene en mente tú tienes que considerar que Pablo habría conocido el Antiguo Sí. Testamento y a la hora de escribir esto, tienes que entenderlo como Pablo lo habría entendido, y eso quiere decir a la luz de lo que Pablo habría conocido de lo que Dios ya había revelado. Esto es, de la Escritura que hasta ese entonces había revelado Dios. Entonces, por eso necesitamos la Biblia. Creo que esa presuposición de que las escrituras interpretan las escrituras, pastor, da paso a la otra presuposición que las escrituras o se contradicen. Correcto, porque otra vez, de nuevo, Dios es perfecto y Él no comete errores. Su palabra es perfecta y no necesita ser editada, mejorada, revisada. La escribió y desde que la escribió a la primera quedó perfecta porque Él es perfecto. Entonces, eso es algo que tenemos que mantener en mente porque cuando estamos estudiando ya una contradicción aparente, el problema está en nosotros, Sí. no en la escritura. Tenemos que estudiar, tenemos que dar por sentado que algo está mal, nos falta algo. Estamos entendiendo mal algo, nos falta información de algo, y el problema siempre está en nosotros, no en la escritura. Sí. También, pastor, en su libro mencionaba usted lo clave que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y mencionaba específicamente que al momento de la interpretación bíblica es crucial entender el género literario en el cual se encuentra el pasaje, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surge en mí sobre eso es por qué yo busco al pastor Contreras, por así decirlo, en YouTube, predicación, por qué miramos al pastor Contreras predicar mucho sobre el género narrativo. Eso es porque la mayor parte del Antiguo Testamento fue inspirada, de hecho, la mayor parte de la escritura es narrativa. Entonces, creo que es más bien no porque diga, bueno, voy por la narrativa, sino simplemente porque la mayoría de la escritura, el Señor escogió eh, eh, escribirla en formato narrativo, no descriptivo de acontecimientos, de qué pasó, ¿no? Pero realmente no es porque esté descuidando esto o aquello, ¿no? Sino porque en ese sentido creo que mi deseo de aprender y de enseñarle a la congregación donde el Señor me ha colocado es que aprendan la riqueza de la escritura de pasajes o libros que no han escrito, no han estudiado. A lo mejor normalmente se estudia y se predica mucho del Nuevo Testamento y es con lo que más familiarizado estamos.
y mi deseo ha sido, eh, pues yo quiero conocer lo más que pueda la Escritura, si el Señor me da vida, estudiar cada versículo, predicar cada versículo, y lo mismo por el bien de la iglesia, porque esa es la manera en la que podemos entender al máximo como Dios lo ha decidido revelar en su palabra, la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su reino, ¿no? Que es el tema primordial de la Escritura. Entonces, es ver la belleza de nuestro Señor, la hermosura de su gloria, sus perfecciones, su reino, y verlo a lo largo de la Escritura y ver la maravilla de la coherencia de la Escritura y ver la relevancia de la Escritura. Simplemente si la interpretas correctamente, te das cuenta de que en términos generales eh, es más fácil aplicar porque ya está el cimiento correcto y en muchos casos simplemente el entenderla correctamente te lleva a ver, hombre, pues es igual, esta situación se parece a aquella, ¿no? Y es más fácil ahí a lo mejor la aplicación. Entonces, ha sido más bien por el deseo de entender, de estudiar y ayudar a la iglesia donde el Señor me ha colocado a entender correctamente la Biblia, especialmente en lugares donde pues no se ha estudiado mucho. Okey. Mientras leía su libro, pastor, también pensaba en la idea de que para las personas que estamos en seminarios, y usted mencionaba, razones por las que los pastores, o también seminaristas en este sentido, no predican el Antiguo Testamento. Y es que los pastores o predicadores no enseñan el Antiguo Testamento porque le tienen miedo. Eso mencionaba usted en su libro, ¿puede abordar eso, Claro, pues bueno, esa es obvio una opinión, ¿no? Y creo que es así porque como no lo conocemos o porque es muy largo para predicarlo, necesitas mucho tiempo de estar observando el texto. Digo, no que en el nuevo no, pero como son porciones a veces narrativas largas, para poderlo entender correctamente tienes que tomar todo el bloque y toma tiempo estudiarlo, ¿no? Eh, entonces, pues da miedo porque intimida, porque es mucho, la cantidad es mucho, es voluminoso, puede intimidar que bueno, es tanto, no estoy seguro de que lo entiendo bien, tantos detalles, tanto material, eh, tantos detalles históricos, culturales y también teológicos, que no entiendo quizás bien cómo encaja esta doctrina con aquella o la función de los pactos, cómo encaja y cómo se relaciona esto con Cristo, cómo se relaciona conmigo. Entonces, creo que todos esos factores hacen que sea intimidante, ¿no? Y digan, no, pues mejor yo me quedo acá. Más fácil, más Sí, en un sentido creo que es más fácil sí, la aplicación del Nuevo Testamento y también creo que porque no hay mucho material a veces, no tenemos acceso a mucho material del Nuevo Testamento, más bien del Antiguo Testamento, sí. hay más del Nuevo. Mencionaba, pastor, sobre una dieta balanceada que debe tener la iglesia al momento de la predicación. En ese caso, por ejemplo, si un pastor está dedicado a predicar el Nuevo Testamento, si existe otro pastor que enseñe también el Antiguo Testamento para que la iglesia esté aprendiendo de ambos testamentos. Claro, se puede hacer y yo creo que al final eso va a depender de los pastores de cada iglesia, ¿no? Porque yo creo que si tienes un pastor que fielmente predica el Nuevo Testamento, es inevitable que va a estar recurriendo al Antiguo para poder entenderlo y explicarlo correctamente. Otra vez, el hermano MacArthur es un ejemplo en eso, el hermano Josías Grauman, tantos otros hermanos. Y de la misma manera, el que predica el Antiguo Testamento para explicar el desarrollo, otra vez, relaciones con eh, conexiones, intertextualidad, cómo el Señor aquí reveló esto, qué significa, cuál fue la intención del autor original, por ejemplo, al escribir Éxodo, Sí. pero cómo ahora eso, qué implicaciones tiene para nosotros hoy en esta época de la iglesia, va a tener que interpretar también, echar mano del Nuevo Testamento para explicar cómo el Nuevo Testamento expandió, aplicó, cumplió alguna verdad que quizás el Señor reveló en el Antiguo Testamento. Qué bendición, pastor. Ha sido una bendición, la verdad. Le comentaba a mi esposa, yo en este momento, preparar esta entrevista porque he estado escuchando sermones, he estado leyendo su libro. Ha sido una enorme bendición, pastor, edificarme, ¿verdad? Con la obra que el Señor está haciendo en su vida y ser de bendición
para su iglesia local, ¿verdad? Allá en México, pero también para la iglesia universal a través de la predicación de la palabra. Y antes de pasar a una sección, pastor, porque traía una sección de su ministerio, la de su libro, y para finalizar, que nos queda poco tiempo, me encantaría, pastor, que usted se tomara quizás unos 3, 5 minutos o lo que usted guste para que usted invitara a las personas que no son creyentes, que en algún momento quizá vayan a ver una sección de este video para que usted les presente el evangelio. Sí, con mucho gusto. Bueno, eh, la palabra de Dios enseña de manera clara que Dios es perfecto, Él es santo y que Él requiere para poder tener una relación con Él, para poder estar en el cielo con Él, ese mismo nivel de santidad. Y por lo tanto, eh, la Biblia enseña que si la persona no cumple con ese nivel de santidad, eso es lo que la Biblia de hecho define como pecado, términos resumidos como lo define un autor, ¿no? El pecado es cualquier falta de conformidad a la ley o persona de Dios. Esto es, si no somos igual de perfectos que Dios, pecamos. Eso es pecado en la Biblia. Y la Biblia enseña que no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores. Y por cuanto todos pecamos, pues no llegamos al nivel de perfección de santidad de Dios. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Esto es, no ser igual de perfectos que Dios nos hace merecedores, hace que lo único que Dios nos debe, lo único que merecemos, es el juicio. Y la Biblia enseña que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el juicio en la Escritura, en términos eternos, la Biblia explica que es tormento en el lago de fuego eterno. Eso es lo que merecemos, eso es lo que Dios nos debe. Y eso es lo que todo ser humano que muere en su pecado va a recibir de Dios inmediatamente después de que muere. Pasa al infierno y ya más adelante al lago de fuego eterno. Y al mismo tiempo Dios, en su amor infinito, siendo Él el Creador santo perfecto, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, este es el Hijo eterno de Dios, y en la cruz murió para pagar el castigo de todos los que creemos en Él. Fue sepultado y resucitó para mostrar que el Padre había quedado satisfecho con la vida y muerte del Hijo, de tal manera que en la cruz Dios trató al Hijo, como alguien dijo, como si hubiera cometido todos los pecados de los que creemos en Él, y a los que creemos en Él nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Hijo. Y es ahí donde Dios nos concede perdón de pecados únicamente en base a los méritos de Cristo, únicamente por gracia, aunque no lo merecemos, y únicamente a través de la fe arrepentida. Entonces, si venimos a Él en arrepentimiento y fe a rogarle que tenga misericordia de nosotros, a rogarle que nos perdone, el Señor nos perdona y entonces nos acredita, nos trata como si hubiéramos vivido esa vida perfecta y de esa manera establece una relación con nosotros de amor que va a terminar en el cielo con Él por toda la eternidad. Muchas gracias, pastor. Ha sido una bendición para todos los que vayan a ver este video tener al pastor Luis Contreras. Un gusto compartir con usted, pastor. Eh, Le damos gracias a Joel también, que fue el mediador para conseguir el episodio. Damos gracias al Señor. Siempre, pastor, al finalizar el episodio, tengo una serie de preguntas rápidas y usted pues contesta quizás algunas preguntas, yo creo que no van a comprometer, ¿verdad? Son preguntas sencillas, pero usted las contesta y si quiere abordarlas pues un poco más a profundidad, también tiene el tiempo para hacerlo. Entonces voy a hacer una serie de preguntas rápidas y usted me ayuda a contestarla. O puede decir paso, pastor, también. Ok, perfecto, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Gracias, Arnold. Bueno, antes de que me diga, gracias al Señor y a ti y a Joel por esta oportunidad para servirles. Gracias, pastor. Hasta, Pastor, libro de la Biblia que más lo desafía en la exégesis y predicación. hasta ahorita, de los que he estudiado, yo creo que el libro de Job. Oh, excelente. ¿Por qué podríamos decir? ¿Por qué el libro de Job? Porque eh, hay palabras que se usan solo en el libro de Job y no en otra parte de la Biblia. Y como también está escrito en lenguaje poético, tienes que tener cuidado ahí de no interpretarlo de manera equivocada. Ok, excelente. Personaje bíblico, pastor, con el que más se identifica usted. Eh, bueno, yo creo que varios, ¿no? De diferentes maneras.
Eh, uno que me viene a la mente, no que más me identifico, no quiero que se oiga aquí Oh, que soy igual de piadoso que él, ¿no? Pero David, me encanta ver su anhelo por honrar al Señor, pero su lucha con el pecado, ese es un creyente común y corriente, ¿no? Me encantaría decir que tengo ese nivel de pasión por el Señor como lo tuvo David expresado en los Salmos, pero bueno, creo que estoy muy lejos de eso, pero ese es mi anhelo, ¿no? qué bendición, pastor. ¿Predicador que suele escuchar frecuentemente? Bueno, después de John MacArthur, Abner Chau, es Louis Johnson, Josías Grauman, pero probablemente sea así en ese orden, Ah, excelente, más pastor. de arriba hacia abajo. Pastor, si escribiera un libro sobre su esposa, ¿qué título usted le pondría? Bueno, yo la bromea, le digo que es la mujer de Proverbios 32. Ok. Y luego ella me la responde y dice, bueno, es porque no existe Proverbios 32, Proverbios 31 es el correcto, pero digo de broma, digo Proverbios 32, ¿no? Yo creo que le pondría hermosa y piadosa, o el deleite de mis ojos, como dijo Ezequiel. ¿Y por qué elegiría este título, pastor? ¿Cuál? ¿El deleite de mis Sí, ojos? sí. Bueno, porque, pues obviamente, digo, no solo porque físicamente me gusta, sino porque verla, pues me causa gozo porque sé que ama al Señor y el gozo que es para mi vida. Amén, pastor. ¿Qué consejo le daría a un joven que siente el llamado al ministerio pastoral? Que sea diligente en estudiar, en mantenerse lejos del pecado y en servir en la iglesia para ver cómo lo guía el Señor. ¿Qué es lo más importante que una iglesia debe buscar en un pastor? Que sea un hombre que entiende correctamente la escritura y la vive. Dicho de otra manera, que refleja a Cristo, ¿no? Que es un hombre que se concentra, como Juan dijo, en que es necesario que él crees que él es necesario que él crees que yo mengüe, que se preocupe porque Cristo tenga la preeminencia, no él, y que lo que habla a la hora de enseñar, predicar su vida en general, busque reflejar correctamente la interpretación de la Biblia, que entienda que él no tiene nada que aportar, sino que solo la Biblia es lo que vale la pena escuchar. Eh, ¿Cuál considera usted el mayor reto de pastorear una iglesia hoy en día? Probablemente, bueno, me vienen a la mente varios, ¿no? Pero creo que es lo mismo que en el Antiguo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento, ya estoy errándole aquí. Lo mismo que en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, el pecado, mi pecado, el pecado del pastor y el pecado de las ovejas. ¿Qué disciplina espiritual no puede faltar en su día? No puede faltar Sí. el escuchar, meditar, pensar en la palabra, ver algo que me ayude a entender la palabra. ¿Qué versículo le ha sostenido, pastor, en momentos difíciles del ministerio? Em, bueno, yo creo que hay varios ahí. Probablemente uno que me viene a la mente sería segundo de Samuel, primero de Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, o Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, o yo edificaré mi iglesia, el Señor sustenta, cuida de su iglesia. ¿Cómo guarda, pastor, usted su corazón del orgullo en el ministerio? Eh, pues pidiéndole al Señor su ayuda y primordialmente a través de la palabra, de estar continuamente estudiando la palabra. ¿Quién o quiénes han sido su mayor ejemplo de fidelidad a las escrituras? John MacArthur, otra vez Abner Chau, Josías Grauman. ¿Cómo puede bendecir CEPE a la iglesia local de Honduras en general? Puede bendecirlo a través de capacitar a hombres para que aprendan a estudiar, interpretar y predicar correctamente la escritura. Y de ahí, al tener a hombres que están predicando la escritura, como dice el libro de Tito, ¿no? Tienes a hombres que son retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, hombres bíblicamente calificados, que instruyen a su congregación y eso da lugar, como dice Tito capítulo 2, a congregaciones que viven la doctrina sana y que adornan la doctrina del Evangelio, esto es, hacen creíble el Evangelio, sus vidas son una evidencia del poder transformador del Espíritu Santo y de ahí eso impacta en un evangelismo que honra al Señor más fiel porque están viviendo
la palabra de Dios porque la entienden correctamente, la viven correctamente, tienen vidas de gozo y eso el Señor lo usa para que los incrédulos digan, así se ve una vida regenerada. Yo quiero conocer al Señor, yo quiero oír el Evangelio, ¿no? Y eso por la obra del Espíritu Santo. Qué bendición, pastor. Y la última, pastor, la última es que si usted vuelve a CEPE, a Honduras, ¿le daría otra entrevista? Claro que sí, será un honor. No sé si tú quieras, pero Mira, si el Señor te... siempre hago esta pregunta, pastor, para como quien dice, comprometer. Son bromas, eh, entonces, son depende bromas. de Joel, a ver qué dice Ok. Joel. ¿Siempre está viniendo a Honduras una vez al año, pastor? Sí, normalmente, Ok, por ahora, ok. salvo que los directores, presidente digan otra cosa. Bueno, el O sea, pastor el entonces director y presidente diga otra cosa. ya no va a estar Joel el próximo año, ¿verdad? Pero vamos a ver la manera en cómo lo contactamos, pastor. Ha sido una enorme bendición estar con usted. Quiero decirle que es reciente el podcast. Yo creo que vamos por el episodio 6, 6, 5, por ahí más o menos. Muy bien. Entonces ha sido una enorme bendición, pastor, poder estar con usted, compartir. Sé que eh, se pudieran existir muchas preguntas más, pero creo que según lo que abordé de su vida personal en el ministerio, de su última publicación, pues tomé lo más importante y espero, pastor, que esta entrevista o este podcast sirva para el progreso del Evangelio, que ese es el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Que el reino del Señor avance. Amén. Gracias, Arnold. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor, y saludos a todos.